Buenas noches, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Le saluda Luis Alberto Medina a través de A Fondo, en toda la plataforma de Proyecto Puente y de Megacable en el 151. Y me acompaña como cada miércoles Soledad Durazo y Jesús Moreno. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muy bien, muchas gracias, Luis. ¿Qué dice? Jesús, ¿cómo le va? Buenos Doctor, días. Buenas noches. Buenas Doctora, noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué bárbaro, un honor aquí como siempre. Un honor, levantando el rating. Levantando el rating y en amarillo ahora, ¿no? Y en amarillo, ¿no? Amarillo. Qué bueno, gracias a Dios. Así nomás como para dejarlo ahí en la mesa. Yo creo que eso en también amarillo. es tema, en amarillo. Oye, pero no bajemos la guardia, por favor, ¿Qué implica, no bajemos la guardia. ¿Qué implica eso? No lo sé, estamos en amarillo. Yo no sé, la verdad, que implique mucho, pero coincido, no bajemos la guardia. No bajemos la guardia. Totalmente. No bajemos la guardia porque sí batallamos mucho para llegar aquí. Hay muchas dudas de que no. A ver, la autoridad lo está diciendo, hay que hacerle caso a la autoridad, a las autoridades, pero nosotros hay que cuidarnos. Póngase su cubreboca, por favor, guarde la distancia, lávese las manos, haga de cuenta que estamos en rojo o en morado si quiere usted. Sí. Sígase cuidando. Sí. Es decir, ya se puede permitir, ya está permitido salir, pero hay que salir con cuidado. Agrégale el ejercicio y la sana alimentación. Sí. Muy importante. Sí. Fundamental. Hablando de el informe del presidente, el segundo informe de trabajo que apenas ayer lo acaban de entregar, la violencia en Sonora y lo que está pasando en San Lázaro. Esos tres temas, si les parece, para iniciar. ¿Con qué iniciamos? Con el informe del presidente, el desmantelamiento también de 10 secretarías que se van, entre ellas la Semarnat, que para mí ese es un gran pendiente del gobierno federal, el tema del medio ambiente, que no ha sido ni pendiente. ¿Por dónde empezamos, maestra? El informe, ¿le parece? Pues podemos empezar por el informe. Creo que no... Pues, es que pecamos de inocentes si esperábamos algo diferente. Todos los informes en todos los tiempos han sido espacios para el autoelogio del gobernante, pero en algunas ocasiones pues sí ha habido más espacio para la autocrítica, lo cual estuvo ausente en esta ocasión. De hecho, vivimos en el peor momento con la mejor administración o con el mejor gobierno para citar a lo que dice el presidente, dicho que ha sido cuestionado y que pues ha sido demostrado de mil y una manera. Derivado de lo que pronunció él ayer. Creo que o yo dividiría en tres. ¿Cómo se ve a sí mismo el presidente López Obrador? ¿Cómo lo ven? ¿Y qué dicen los números? ¿O qué dicen las cifras? Pues esos otros datos que muchas organizaciones se han encargado de decir, aquí están, y poner la diferencia con lo que exhibe el presidente. Entonces, ¿qué dice el presidente de sí? Pues dice que eso, que está encabezando el mejor gobierno. Dice que existe un mundo pues muy diferente al que se vive en materia de seguridad, por ejemplo, y ahí en materia de seguridad hay una insistencia y hay un reclamo muy fuerte. Yo quiero destacar por el lado de las mujeres, pero eso, si gustan, podemos hacer un apartado especial porque hay colectivos que han venido demostrando y que a partir de ayer y viéndose ausente del contenido del informe, dicen los colectivos feministas, espérese, aquí también tenemos otros datos. Cuando digo ¿cómo lo ven al presidente? A lo mejor sería pertinente referirnos a las encuestas. Y algunas encuestas, sigue teniendo buenos números en algunas encuestas. Sí, y eso es indiscutible, pero también algo que no se discute es la polarización en la que en estos momentos se encuentra el país. Muy dividido. Por ejemplo, hoy al mediodía escuchaba una encuesta que hacía referencia a que a la pregunta, ¿le crees al presidente? El 52% dice que sí, el 48% que no. ¿Cumplirá sus promesas el presidente? El 50% dice que sí, el 50% dice que no. Así como que parte a la sociedad mexicana en dos. Creo que a eso hemos ido llegando en esta polarización que siempre hemos hablado en este espacio. ¿Buscará reelegirse? El 45% cree que el presidente sí buscará reelegirse. Entonces,
yo plantearía estos aspectos para dejar o que fluya el tema. El presidente se ve a sí mismo como lo mejor que pudo haberle pasado a este país. Qué bueno que sí sea, que la autoestima esté muy elevada. Las encuestas lo siguen calificando como digo, como he comentado. ¿Y qué dicen los números? Ahí debemos, creo que, detenernos más. ¿Qué es lo que dicen los números? Jesús, ¿cómo ves? Coincido en Lo esa bueno y lo parte. nos vamos así como lo bueno y lo malo y lo peor también. Sí, seguro. Lo bueno y lo malo. A ver, primero la dificultad efectivamente de encontrar algo nuevo o tener que decir algo nuevo cuando es tu séptimo mensaje con estas características. Constitucionalmente su segundo informe, pero su séptimo mensaje en lo largo de año y medio que lleva de gestiones con estas características. Quizá el más sobrio de todos los 7 mensajes. Yo lo vi a un presidente, en la forma había un presidente cansado, lo vi un tanto cuanto agotado, no lo vi tan enjundioso y tan echado para adelante como en otros mensajes. Dice Soledad, ¿cómo se ve él? Y yo diría, ¿cómo se ve él? Y como se ve él y como lo ven los seguidores, pues es lo que reflejan las encuestas, es la mitad. Yo revisé 5 encuestas con miras a la llegada del informe y me voy de mayor a menor aprobación. El país le da 67 de aprobación, que es bastante buena. Parametría le da 65 de aprobación. El Universal le da 59, el Reforma le da 56 y Consulta Mitofsky le da 54. En todas anda por los 50, una caída de más o menos 20 puntos de como inició, más o menos, para una calificación de un ejercicio político y más presidencial es una muy buena calificación. En términos de aula, la maestra Soledad pues lo reprobaría, ¿no? Porque el mínimo reprobatorio es 6, entonces ya si andas abajo de 6 pues no podrías pasar. Pero ahí está el enfoque, es la mitad que lo ve así y la otra mitad que no lo ve así. Voy a los primeros 20 meses de gobierno, Luis. Lo positivo, yo creo que sería inadmisible no reconocer particularmente el apoyo a dos de los varios programas sociales. Yo pienso en 2. El apoyo a adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad. Creo que de sus programas sociales son los mejores programas sociales. Estos programas alcanzan más o menos 9 millones de personas y hay una dispersión de recursos por el orden de los 115,000 millones de pesos. Eso es algo muy significativo y yo creo que vale la pena destacarlo. Hay también 11 millones de becas para alumnos de todos los niveles escolares. Creo que mantener la estabilidad del peso a pesar, valga la redundancia, de los vendavales, es un logro que yo creo que hay que reconocérselo. Estabilizar la mezcla mexicana del petróleo también después de lo bajo que cayó el precio del barril es un buen logro que también hay que reconocérselo. La gestión que tuvo, el impulso, el coraje, el punch que tuvo para lograr el incremento al salario mínimo, me parece que son de los mejores logros que ha tenido el gobierno en lo que va de la administración de López Obrador. Y bueno, pensaba en el tema de la corrupción, que es con lo que empieza, y curiosamente no lo dijo él, pero creo que uno de los tangibles más evidentes en esto es la lucha que emprendieron contra las factureras fantasmas. No lo mencionó, pero creo que ahí hay. Los otros casos de corrupción están en los tribunales, en los tribunales jurídicos y en los tribunales de la opinión pública. No son todavía un tangible, no son un material todavía. Ni los Oya y mucho menos los que están al interior de su gobierno que han sido señalados. Y García Luna. Luna, porque es mucho de personalizar, ¿no? Exactamente. Es mucho de personalizar, porque efectivamente el impacto de las factureras es mucho, muy amplio. Así es. Sí, era así como para regodearse en ello, Así es. por supuesto, pero no. Es que... ¿El huachicol? ¿Dónde me dejan el huachicol? El huachicol, por ejemplo. La guerra contra el combate a la gasolina, yo creo que sí le abonaría. Para empezar, a ver, eso, las factureras, el huachicol era, acuérdate, o es una industria paralela que no se había tocado y que creció, digo, más boyante creo que el narcotráfico o al margen del narcotráfico, de las ganancias, ¿no? De lo que se sabe. Pero lo que voy es, son frentes anticorrupción que se habían abierto y no se habían atacado. Pero, sin embargo, yo creo que
todavía falta para que se consolide la lucha anticorrupción. Sin duda, Sí. No, Va más allá de exhibir. Sin duda. La exhibición mancha, tizna, él mismo dice, ¿no? Así es. Es decir, afecta en el momento, debilita, estigmatiza, que es lo que quiere el presidente, pero eso no es solo el combate, no es el combate a la No, corrupción. no, para nada. No, no, Lo no. vivimos, lo hemos dicho aquí en Sonora. En Sonora se revirtió todo. Es decir, y se quedaron nomás las instituciones aplaudiéndose entre ellas. Ujú. Se aplaude el ISAF, el Sistema Estatal Anticorrupción, hacen eventos y se aplauden entre ellos, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional puede caer eso también en un riesgo, porque si no se pasa la acción, si no se pasa a reformar al sistema para que los delitos, por ejemplo, de que ya no se justifique tanto desvío en el servicio público, de que realmente haya algún expresidente en la cárcel con el debido proceso, o algún exsecretario con debidos procesos, y no solo para ver quién, ustedes son unos rateros y yo no, va a fracasar. Ujú. Es decir, no solo basta decir ya no hay García Luna, espérame, Ujú. van 2 años. Así es. O sea, todavía no, es lo que dice el presidente. Para mí lo que se equivocó el presidente de haber dicho, ya no hay torturas, ya no se violan Ya no hay derechos humanos, desapariciones. Ahorita no hay entramos a desapariciones. las cifras de lo negativo. A ver, ese es un Traigo algunos riesgo datos cuando que- la narrativa empieza Sí. a contrastar con la realidad. Exactamente. Exacto. Exactamente. Ahorita me voy a ir con lo positivo, Sí. ciertamente, porque sí hay cosas en las que sí veo positivo. Tal vez sí sería ahorita mezcolanza diciendo, porque yo no le restaría mérito a lo del huachicol y a lo de las factureras, que son sus temas. Sí. Porque lo del huachicol, sí, es que siguen vendiendo. Claro. Es decir, no, es como el narcotráfico, Claro. no vas, ningún problema lo vas a desarraigar de manera total. Cerró una llave y se abrieron otras. No, y es que, pero y lo ha que atacado. además ahí en el tema del huachicol no hay que olvidar la participación o la injerencia del cártel Santa Rosa de Lima. Sí. Sí, o sea, por eso a lo mejor se ve o se trata con cierto cuidado. Claro, pero haber dicho que en ese país no hay torturas, Sí, no, ya no hay ese es un error desaparecidos, garrafal. no se violan derechos humanos y que la delincuencia organizada ya no está, pues tal vez en sus mandos, en los primeros, en los que conocemos, sin duda. Pero hay gobiernos de facto y sabemos, ve cómo están las fuerzas, si no cogobernando, sí atacando y haciendo daño y derramando la sangre todavía en el país. Digo, ahí creo que el presidente, alguien debiera tener más tino para ser más sensible, porque todavía hay, la inseguridad está al orden del día y no es cuando tú empiezas a hablar cosas que no puedes comprobar o que la realidad te dice otra cosa, cuidado. Ujú. Cuidado con No, el contraste de la totalmente de narrativa. acuerdo. Sí. Cualquier gobierno, cuidado. Sí, por eso decía, faltó autocrítica. Definitivamente faltó autocrítica. Yo no la vi, no sé si ustedes, No. yo no la vi. No, Y no. todo ejercicio requiere autocrítica, porque entonces te estás asumiendo como un todopoderoso que tú dispones y que no pase nada malo, que todo lo que pasa es bueno. No, hay cosas en las que se ha logrado mucho, hay otras en las que no se ha logrado tanto y hay otras en las que de plano se miente. ¿En qué se ha logrado, por ejemplo, esto? Esto que mencioné, por yo creo que ejemplo- son Bueno, logros que estamos- importantes. Sí, en Hablamos cuanto... ciertamente para... En cuanto a cosas concretas, pero aparte, el gran logro, sobre todo los primeros meses, fue haberle regresado a la ciudadanía mucha esperanza en el gobierno. Que esa se ha ido mermando, sin duda, pero creo que ha sido uno de los logros. Otro, el discurso anticorrupción. Está metido por todos los poros de la piel del mexicano. Y existe la percepción de que hoy sí se está combatiendo. ¿Qué si Bartlett? ¿Qué si Pío? ¿Qué si Nale? No pasa nada, no pasa nada, porque ha penetrado tanto y tan exitosamente el discurso de que ahora sí se está combatiendo a la corrupción. Y hay algunos datos, por supuesto. Pero no digo que no. una cosa es que el discurso baje y otra cosa es que ese discurso se materialice en hechos. Ese es A el eso me punto. refiero, por Ese es eso el hablo punto. de la percepción, Sí, de lo exitoso que ha sido el discurso en cuanto a que la gente percibe este gobierno como un O gobierno... sea, el logro sería ese, no el combate como tal. Exacto. El logro es No, propaganda, pues. El logro es No, propaganda. más todo. A más ver, que- más bien, bueno, ¿tenemos que hacer un corte o le seguimos? Porque creo, porque sí, corte y seguimos aquí en A Fondo analizando al presidente. Volvemos.
Invierte en paneles solares y ahorra dinero generando tu propia energía con Osolec. Soluciones en energía. Manda tu recibo de luz y cotiza en WhatsApp al 6623-177938. No lo pienses más. Ahorra y cuida el planeta con la empresa número 1 en Sonora en la implementación de paneles y energía híbrida. Osolec. Hospital San José de Hermosillo, comprometidos con la salud y bienestar de la comunidad. Innovamos para mantener a nuestros pacientes libres de coronavirus con la instalación de túneles y cabinas sanitizantes en todos los accesos, además de un trash externo para atención de enfermedades respiratorias, único con habitaciones con doble presión negativa y áreas aisladas exclusivas para pacientes COVID. Hospital San José, liderazgo en atención médica y hospitalaria de Sonora. Grupo González R. Automotriz. Desde 1946, tu mall automotriz de Sonora. En González R. encontrarás vehículos de las mejores marcas: Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep y Ram, además de super promociones y la mejor atención personal o 100% digital. En González R. tomamos las medidas de protección e higiene necesarias para que puedas visitarnos de manera segura. Te esperamos en Boulevard Luis Encinas, esquina con Reforma, o llámanos al 6622-891400. Santo Valle sin salir de casa. Ahora con Cesti llevamos tu lista del súper hasta tu hogar con lo más fresco y todo lo que necesitas para estar sano y fuerte. Haz tu pedido a través de Cesti y ahórrate las filas. Ahora Santo Valle llega hasta tu casa. Descarga la app y compra mejor. Conéctate al mejor internet solo para las mejores empresas. Internet seguro administrado por fibra óptica de Metrocarrier. Ahora con redundancia. Non-stop Internet. Incluye 2 enlaces de internet activos por ruta diferente. Wi-Fi de última generación y firewall administrado, que lo hacen el internet más estable y seguro nunca antes visto. ¿Necesitas más razones para cambiar tu empresa a Metrocarrier? Cámbiate ya. Volvemos, estamos en A Fondo, aquí desde Hermosillo para todo el estado a través de la señal de Megacable en el 151 y en toda la plataforma de Proyecto Puente, en el canal de YouTube de Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, Facebook Live de Proyecto Puente, y si usted, por supuesto, tiene Twitter, en @Proyecto Puente nos sigue, en Instagram, @Proyecto Puente, de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana en el 88.1 FM, La Voz del Pitic, Proyecto Puente en su carro. Estamos analizando lo bueno y lo malo del presidente a 2 años de su gobierno, de lo que presentó. Antes de irnos al corte, estamos aquí la maestra Soledad Durazo y el maestro también Jesús Moreno. Me decía Soledad que más que nada es de discurso el combate a la corrupción, ¿no? Que no hay tantos resultados, que es más una narrativa, ¿no? Me decía Soledad, que no ha llegado a algo concreto. Yo decía, yo lo que le critico es que ciertamente se ha abusado de la narrativa anticorrupción, yo diría. Porque es exhibir y estigmatizar, como él dice, pero no pasar a la acción en todo. Y quiere una encuesta para ver si se enjuicia o no a los presidentes. En las democracias, las encuestas, quien comete un delito se comete y punto. A mí ese es un error. Lo que sí reconozco es que, a ver, si tienes procesado a un Juan Collado, el abogado del expresidente Felipe Verde, el exabogado del expresidente Enrique Peña Nieto. Tienes procesados a exgobernadores bajo investigación, César Duarte, Javier Duarte. Tienes procesados a Rosario Robles, con la segunda ciertamente criticada. Tienes muchos frentes abiertos. Sí, tienes a García Luna en Estados Unidos, que ciertamente es con Estados Unidos, pero se hace mediante cooperación. Es decir, yo sí veo un esfuerzo, sí veo una voluntad de decir, estos son los frentes y mucho más que él puede abordar. Lo que faltaría es que se concrete, porque exacto, a la hora de estar solo hablando y hablando, te cansas o marea. La gente de veras, vuelvo a traer lo de Sonora. Lo de Sonora aquí fueron 2 años de persecución, acuérdate. Los primeros 2 años, Jesús, si te acuerdas, sí. Fue el primer año. Sí. Fue exhibir al panismo como lo peor que le había pasado a Sonora. Fue exhibir al padrecismo, fue exhibir y estigmatizar y achicharrar la marca. Y lo lograron, pero creció Morena. Y por acuerdos políticos, por lo que tú quieras, ya no hay procesados en el PAN, todo lo contrario, y se quedaron nomás esas instituciones. ¿Y de qué sirvió todo el estigma? Discúlpeme, pero la realidad dice otra cosa. Lo hemos visto también a nivel nacional. Con Fox lo vimos en el 2000,
cómo los pescados enjabonados se le fueron de las manos a Francisco Barrio o al mismo Fox. Entonces, yo creo que hay una intención, el presidente sabe dónde está y quién robó. A mí, yo celebro que por lo menos ahora salen expresidentes. ¿Nunca habías visto tú un Carlos Salinas ya en una demanda, por ejemplo, que se filtró? Para mí fue un error que se haya filtrado, pero para mí es bueno que haya una rendición de cuentas, que se quiera ir hasta el fondo, como se ha dicho siempre, el hacedor de este sistema político mexicano, al menos de los últimos 30 años, Carlos Salinas de Gortari. Como en su momento fue España, el franquismo. Todavía hasta hace años atrás, en España se debaten las víctimas del franquismo. Se debaten en otros países el legado anticorrupción. En Estados Unidos te puede abrir un caso de los 80s, de los 70s, y te lo investiga. Es decir, cuando hay elementos, cuando la historia te puede perseguir, el Lava Jato en Brasil, decíamos, oye, o los juicios de Nuremberg, en su momento Nuremberg, Alemania, que la persecución contra los capitanes nazis, que fue persecución, pero algunos terminaron en la Unión Soviética, o la persecución contra lo que en su momento fue la persecución contra la mafia italiana en los 90s, contra los industriales, políticos, empresarios, que hubo una sacudida también del sistema italiano. Tiene que haberlo para iniciar una nueva era, pero hay tropiezos y que debemos también señalarlos. Hay muchos riesgos por la que la política, el estigma, se puede quedar solo en el estigma. Y si no avanzas, se te puede revertir, Soledad. Sí, así es. Por eso digo, el discurso anticorrupción o de combate a la corrupción está muy acendrado, muy metido en la piel de una gran mayoría de las personas. Y tan se ha manejado de forma exitosa que no le hace nada a ese discurso otras demostraciones que pueden considerarse de corrupción, como por ejemplo los contratos a los amigos, los contratos otorgados sin licitación, que son un 70 y tantos % de contratos que se han otorgado sin licitación, y muchas otras cosas. Así nos podemos ir. Por eso digo, hay que reconocer la capacidad que se ha tenido para que ese discurso se haya consumido de la forma en que se haya consumido, abonando también para ello todo lo que contribuyeron los excesos del pasado, que vienen a ser capitalizados de esta forma en el actual régimen. Jesús decía hace unos momentos cómo vio la imagen del presidente cansado. ¿Cansado fue el término? No quiero poner palabras en tu boca. Que así es. Y es que el ejercicio del poder desgasta, sí. Pero además lo que se está demostrando es que las mañaneras pueden estar siendo un exceso también en la imagen del presidente. Algo previsible, lo hemos dicho siempre. Por supuesto, Luis Estrada, ha sacado una serie de estudios, una contabilidad, por ejemplo, repasábamos hace unos momentos, dice Luis Estrada, yo hago el ejercicio con López Obrador que hace el Washington Post con Donald Trump. En 4 años de ejercicio de aquel gobierno, el Washington Post le ha contado 25,000 mentiras al presidente Donald Trump en todos sus escenarios. En Twitter, en conferencias, en todos sus escenarios en 4 años. Luis Estrada le ha contado a López Obrador 33,000 mentiras en 18 meses de gobierno. Y solo analizando las mañaneras. Por eso digo, es decir, hay números o hay datos que nos permiten decir, contrarrestar ese esquema que planteé al principio, cómo se ve el presidente, cómo lo ven y qué dicen los datos. Esos datos que ahí están, que ahí están y que vienen o que son reflejo de toda una metodología que se ha aplicado para demostrar dónde realmente estamos y contrastar el discurso con la realidad. Jesús. Yo iría ahora a la parte no tan positiva. A ver. Sí, ya hablamos de lo positivo, el otro. Yo nomás quisiera para irnos de sí. parejo. Para mí lo positivo también, a mucha gente dicen, es dar dinero. No, sí, yo te digo los programas sociales. Pero yo creo que ¿no? los programas sociales exactamente, sí. A ver, la gente necesitaba también y necesita esa ayuda. ¿Sí? Que ciertamente falta la política pública, faltan otras cosas, sí. Pero a ver, la gente está contenta y hace ese pulso del presidente de decir, estoy apoyando a los que tengo que apoyar.
a los abuelitos, a los jóvenes que estaban sin estudiar y sin trabajar, que antes exactamente estaban estigmatizados como solo ninis. Hoy se da un paso más allá, se va por los de la prepa, se va por una serie de créditos que le sirven a los ciudadanos de abajo, al pueblo. Para mí eso sí, a mí se me hace positivo. A mí se me hace muy positivo y es algo, yo la verdad, de ayudar a 23 millones de familias, para mí es algo que hay que reconocerse en los programas sociales, ¿no? No, sin duda. Yo En lo inmediato. fue lo Sí. primero que puse yo como lo positivo, y particularmente esos dos programas, el de adultos mayores y el de niñas y niños con discapacidades. Esos me parecen que son fundamentales. Ahora, y es bien importante, creo yo, que hagamos el balance con claroscuros, porque si algo caracteriza ahorita la vida pública del país es que no hay grises. O todo es blanco, o todo es negro. Desde el púlpito matinal se ataca y desde acá se agarran piedras y se avientan para allá y así se nos está yendo la vida en este país. Lamentablemente así se nos está yendo la vida. Ya dijimos algunos puntos positivos. Vamos a decir otros que, ojo, no llevan ninguna subjetividad, ningún ánimo subjetivo. Son meros datos duros. Robándole la frase aquí a mi querido doctor. Son meros datos duros. De crecimiento anual promedio de 3.5%. Veníamos creciendo por el orden del 2%. Traemos un decrecimiento del 3.5% cuando la promesa fue crecer 4%. El segundo trimestre, una caída del 18.7%. Junto con España, México es de los países que más cayó el segundo trimestre del año. España cayó 22%, México 18.7%. Este año específicamente, ya lo discutíamos ampliamente el programa pasado, la proyección, y es eso, es una proyección de economistas, de hombres de negocios, del mismo Banco de México, es de que tengamos un decrecimiento de 2 dígitos, es decir, que cerremos el año con un decrecimiento de entre el 10 y el 12%. La pérdida de empleos, insisto, nada de esto lo estoy inventando. Todo tiene fuente y es bien importante subrayarlo. La pérdida de empleos en este tiempo de gobierno es de 583,000 empleos perdidos. 583,000. Este año, hasta julio, agosto, se habían perdido más de 1,100,000. Si restamos a los que se habían sumado el 19, traemos un déficit de 583,000 y podrán decir, ¿y eso qué significa? Bueno, significa que la población económicamente activa de este país, es decir, los puestos de trabajo que se tienen que generar por lo menos cada año en este país, es 1,000,000. Traemos un déficit de 538,000 más ese 1,000,000 que tendríamos que crear. Entonces, presidente dijo que iba a crear 2 millones. Este año, exactamente. Ahí está ese dato nada más. Solamente en 2020, insisto, se registra esa pérdida de 1,100,000. Y luego llegamos a este momento sin guardaditos. Tampoco lo digo yo, lo dice el secretario de Hacienda. Esa sí es una frase muy desafortunada. Muy desafortunada. O sea, nos acabamos el clavito que teníamos. Sí, los 280,000 millones de pesos del Fondo de Contingencia. Exactamente. Luego, según Coneval, hay un incremento en el número de pobres de 100 millones. Según Coneval. O sea, fíjense la paradoja, pues. Por un lado... ¿De pobres de 124 que tiene el país? Hay 100... No, de 10 millones. De 10 millones. 10 millones. Dije 100, no, 10, perdón, 10 millones, perdón, 10 millones. De 10 millones más, 10, 12. Fíjense la paradoja. Por un lado, empezábamos antes de entrar al aire, decía el doctor Medina, este ejercicio que ahorita le podemos entrar también de recortar funcionarios, puestos. Se fue un paquete de subsecretarías, se están retirando computadoras de algunas áreas, se está pidiendo a funcionarios apretarse el cinturón y tal y tal y tal. Muy bien. Pues ahí hay una lana, pero además se van los guardaditos también y la realidad es que traemos un decrecimiento promedio anual de 3.5, traemos una no generación de empleos de casi 600,000 y bueno... Una de las promesas del presidente fue no endeudar más al país. Sin embargo, también hay por acá algo de deuda. Alcanzamos el estado catastrófico, tampoco lo dije yo. Lo dijo el subsecretario López-Gatell, de 60,000 muertos por la mala gestión de la pandemia. Ese es otro detalle que está ahí. Y efectivamente, no coincido con el tema del mal manejo de la seguridad, que él dice que está muy bien. Dice, en materia de inseguridad, lo cito textual,
ya no anda la delincuencia organizada como andaba antes. No quiero acaparar todo el bloque, pero traigo datos bien puntuales de cómo se ha comportado la inseguridad en este año, de Causa en Común y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Volvemos con esa información. Estamos aquí en A Fondo. Tu nueva instalación de paneles solares es 100% deducible de impuestos. Ahorra y ayuda al medio ambiente. Cotiza hoy en Grenergy Paneles Solares. Envía tu recibo al WhatsApp 6624-336571. 6624-336571. Hospital San José de Hermosillo, comprometidos con la salud y bienestar de la comunidad. Innovamos para mantener a nuestros pacientes libres de coronavirus con la instalación de túneles y cabinas sanitizantes en todos los accesos, además de un trash externo para atención de enfermedades respiratorias, único con habitaciones con doble presión negativa y áreas aisladas exclusivas para pacientes COVID. Hospital San José, liderazgo en atención médica y hospitalaria de Sonora. En Mitsubishi Hermosillo te ofrecemos autos de máxima calidad 100% japonesa. Por eso son los más duraderos, ahorradores de combustible y con la mejor garantía de México. 7 años de defensa, sin límite de kilometraje. Estrena tu Mitsubishi con múltiples opciones de financiamiento y el mejor respaldo de servicio y refacciones. Te atendemos en línea, a domicilio o en nuestras oficinas. Mitsubishi Hermosillo, Boulevard Navarrete 177, casi esquina con Olivares. Teléfono 6622-361400. Buenas tardes, bienvenidos a Winstar. ¿Cuánto le vamos a cargar hoy? Tanque lleno, por favor. Claro que sí. Francisco. Hoy, como cada mañana, en BDH Baterías nos levantamos mirando hacia adelante, porque sabemos la importancia de iniciar un nuevo camino. Sigamos juntos en el camino. BDH Baterías. Experiencia a tu servicio. Volvemos en A Fondo, ya en la última recta y aquí desde el 151 de Megacable, Mega Noticias para todo el estado y también en Proyecto Puente en toda la plataforma. Soledad Durazo y Jesús Moreno. Me decía, venimos del siguiente bloque, bueno, el bloque anterior Jesús trae unos datos duros para diseccionar de cómo está la seguridad en Sonora. Bueno, en el país, que yo creo que lo podemos vincular con Sonora. Sin duda. ¿Qué te parece? Sí, es que decía el presidente, comentábamos que, y la cito textual la frase, decía, en materia de inseguridad ya no anda la delincuencia organizada como andaba antes. Causa en Común, la organización que tú has entrevistado mucho a claro. María Elena, acá en tus espacios, Luis, dice que solamente entre enero y julio de este año la prensa registra 429 masacres entre enero y julio, 572 profanaciones de cadáveres, 404 actos de tortura, que también mencionó algo de eso el presidente, 365 descuartizamientos, 312 cuerpos calcinados, 217 asesinatos de menores de edad, 66 feminicidios agravados, 49 intentos de linchamiento, 42 casos de esclavitud, 29 de asesinatos políticos y así nos podemos ir. Al mismo tiempo, entre diciembre de 2018, es decir, prácticamente cuando inicia este gobierno ya para empezar, y la fecha del segundo informe, la cifra de desaparecidos en México es de más de 27,000. Más de 27,000. Esto de acuerdo con números de la propia Secretaría de Gobernación. En 2020, un promedio de 13 personas desaparecen diariamente en México, en lo que va del 2020. En promedio, 13 personas. Y la tragedia de más de 27,000 familias fue borrada de alguna manera de un plumazo del discurso presidencial. Estos datos, yo no entiendo por qué el presidente insiste en tratar de vendernos una realidad que no es. Justamente el mismo fin de semana, ustedes documentaron todo lo que ha pasado, ustedes en sus respectivos espacios, nada más en... Ya me da pavor entrar al Twitter y ver un tuit de Águeda Barojas, ¿no? Porque siempre hay una nueva balacera, un nuevo asesinato, un nuevo cadáver por acá, otro por allá. O sea,
Yo la verdad no entiendo esa negación a la realidad. Y ya no se vale tampoco estar queriendo medir esto volteando al pasado, ¿no? Yo creo que ya casi 2 años de gobierno ya son 20 meses, ya es un tiempo suficiente como, por lo menos, como dice el presidente, para sentar las bases, pero al menos en materia de seguridad y en materia de economía, eso no lo estamos viendo. Ahora, muy ligado con estos datos que tú traes, Jesús, la agrupación, nosotros tenemos otros datos, porque hay... Así se llama la agrupación. Sí, nosotros tenemos otros datos. Hay muchos colectivos feministas que están muy molestos, muy sentidos, muy decepcionados con el trato que se ha dado a las mujeres. Por ejemplo, esta agrupación hacía referencia, dice, el presidente solo reconoció aumento de homicidio doloso y extorsión. Y le hacen un recuento simple de feminicidios. De enero a julio del 18 se registraron 500. De enero a julio del 19, 519. Y de enero a julio del 20, 549. En este país, 11 mujeres en promedio son asesinadas a diario. En México. Y no se vio 1568 más o menos, ¿no? Esa es la suma de los datos que das. Sí, pero toma en cuenta que son periodos de enero a julio. Sí. Nada más tomaron, no de todo el año. No hay un plan, le reclaman que no hay un plan efectivo para garantizar la seguridad de las mujeres, porque, por ejemplo, se ha aumentado del 40 al 50% en promedio las llamadas al 911 ahora con la pandemia. Y eso no se reconoce. Se han suprimido algunos programas específicos para el combate a la violencia hacia las mujeres, que no nos llamen exageradas. No nos llamen exageradas, los números ahí están. Ahí están. No podemos minimizar la vulnerabilidad particularmente de la mujer en este país, de nuestras jóvenes, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes. No nos llamen exageradas porque las cosas están así como para que estemos preocupados. Por ejemplo, en el caso de enero a julio del 2020 fueron asesinadas 2,240 mujeres. Esto representa 7.7 más. Los primeros 6 meses del año. Que en 2019, sí. 2,200 mujeres. Sí, estos son datos de la agrupación. Nosotras tenemos otros datos. Que son catalogadas como feminicidios. Sí, no más asesinatos de mujeres. Sí, porque recordemos que para que un asesinato de mujer sea catalogado como feminicidio, tiene que cubrir una serie de características, que las circunscriben ahí. También reconocen o reclaman que el discurso de ayer borró del mapa los problemas de mujeres en el tema de trata de mujeres y desaparición forzada, que también el problema es mucho. Y como ese podríamos ir citando otros datos que efectivamente nos demuestran la indiferencia que este gobierno ha otorgado al tema de la violencia hacia las mujeres. Sí, yo creo que es una agenda pendiente, que el presidente está muy bien evaluado con su base. Sí. Es un presidente popular, es un presidente aprobado, es un presidente que en todas las encuestas, las serias por supuesto, lo aprueban, le dan en promedio 60%, la del país de España, es decir, en un promedio podemos sumar 60%, 6 de cada 10 mexicanos lo aprueban. Pero creo que él solo le apuesta a su base, no le interesa quedar bien con clase media, clase alta u otros que no sean su base. Cuando él creo que pudiera quedar bien con otros sectores que no son su base, que no votaron por él. Yo creo que está obligado, no solo... Sí, por eso, debiera. Sí, debiera. Pero además, ese tipo de agenda, la feminista, como dice Soledad, yo creo que también es una agenda pendiente a trabajar, a diseccionar, a poner un rostro. Es decir, ese acaparamiento de agenda el presidente pudiera soltar y que surgiera un liderazgo femenino de la 4T. Su esposa no, porque se desgasta y no es necesario, además, ¿para qué? Pero yo creo que pudiera surgir... Luis.
tiene mujeres valiosísimas. eso voy. El avance del feminismo, el avance de muchas acciones afirmativas han estado avaladas todo el tiempo e impulsadas de manera determinante por la izquierda. Por eso hay tanta decepción, porque se esperaba que un gobierno que surge o que llega a sus últimos años desde la izquierda estaría al día en esa agenda pendiente que está hacia las mujeres. No solo en feminismo, en términos generales hacia las mujeres. No, yo estoy de acuerdo. Por eso creo que, exacto, habiendo tanto cuadro, tanta mujer de lucha, tanta activista que creo que pudiera sumarse si el presidente se los pidiera, pero no, es una agenda que se ha centrado solo en el presidente y que en estos tiempos demandarían de participación dentro del gabinete, haciendo gobierno, no de sociedad civil, adentro del mismo gabinete. Pudiera, yo creo, el presidente tomar más el tema y no lo hace. Yo creo que sí es una agenda pendiente también informar más sobre lo que se hace en las mesas de seguridad. Aquí en Sonora la violencia sigue y sigue, y pues entre que unos, no es que le voy a decir que me pase un informe, no es que yo ya hice, es que falta la procuración, es que no nos toca. Pues están los 3 órdenes de gobierno, Estado, Federación y municipios sentados ahí, Soledad, los 3. Y se informa poco. Es decir, o no están los resultados tangibles como se tenían. ¿Por qué ese modelo? ¿Por qué se le sigue apostando un modelo que en los hechos una mesa de seguridad no ha presentado los resultados, las mesas de seguridad, el formato? Sí, no funciona. No ha funcionado. Tú le preguntas, y lo dicen los mismos organismos y actores, organizaciones civiles, actores del mismo Consejo de Seguridad de Hermosillo, donde está de vocero Marcos Paz, lo ha dicho, oye, la coordinación no ha funcionado. Falta coordinación. Se normalizó la violencia. Yo creo que falta una explicación más del por qué el presidente, cuando estuvo aquí en la gira en Cajeme, le preguntamos por qué. Es que hay muchas bandas, dice, arraigadas. El crimen está arraigado. Son bandas, bueno. Bueno, si ya tienes el diagnóstico claro, ¿por qué no pues, procedes? con el tratamiento. ¿Por qué no procedes? Claro. Sí, y creo que el mismo fenómeno pasa. ¿Por qué en Guanajuato sí? Guanajuato se desmembró. En Guanajuato se lograron otros resultados cuando se activó, cuando se exhibió quién estaba fallando o no. Aquí en Sonora es muy diferente, pero pues ya nos tenemos que ir. Ya no hablamos de Adam Smith, ya no hablamos de Adam Smith, fue la mención del discurso, hombre, del presidente. Sí, fue trending topic un rato en Twitter. Yo sostengo que fue el distractor para la jauría de Twitter, mencionar a Adam Smith, el padre de la economía liberal, como un referente que puso ahí el presidente, ¿no? El Adam Smith y la mano del mercado. Sí, la riqueza de las naciones, su famosísimo libro. La mano invisible. Sí. Ya no es la mano invisible del mercado. Gracias, Soledad. Gracias. Doctor, gracias. Buenas noches y mañana en Proyecto Puente de las 6:30 de la mañana.